Muy buenos días, queridos padres, compañeros y profesores. Antes que nada, quisiera pedirles amablemente que por favor eh, apaguen sus micrófonos y que disfruten. Mi nombre es Aitana Villa Ingunza y hoy día vengo a exponerles mi trabajo anual con el título de El Karma y los encuentros humanos. Cuando el año pasado llegó el momento de escoger un tema, no pasó mucho tiempo hasta que me decidí por el karma. Había sido una interrogante constante y presente en mi vida. Y cuando llegó el momento de escoger una temática y desarrollarla e investigar a fondo, consideré que era el momento adecuado de respondérmela. ¿Qué es el karma? ¿Es una ley cósmica, decisiones de vida, o simplemente la mente humana queriendo encontrar el sentido, la razón de ser? En este ensayo quise responderme esa pregunta de la cual tanto anhelaba tener una respuesta, y con la información obtenida otorgarles a ustedes una visión mucho más amplia de lo que creo yo ser un tema interesante, trascendental, digno de comentar. Lo que tocaré serán algunas visiones del tema de culturas, religiones, personas que intentaron sacar su propia conclusión y lo lograron exitosamente, además de profundizar en aquellos que nos ayudará a sacar una conclusión final. Mi único deseo para el oyente es que tome esto como una oportunidad de aprendizaje y no imposición de ideas, que es lo menos deseada desde mi punto de vista. El karma tiene muchas formas debido a la intervención humana, que según sus creencias forjó versiones distintas de dicho tema y utilizan esta palabra únicamente dentro de una frase coloquial que dentro de sí, a pesar de no saberlo, lleva mucha verdad. Fuentes de internet explican que el karma es una acción o energía trascendente que se deriva de los datos, palabras y pensamientos de las personas. La palabra karma proviene del sánscrito, que da a entender la existencia de una energía trascendente, invisible, que surge a partir de los actos de las personas, o también como un espíritu de justicia o equilibrio en el universo. Es una creencia central en la doctrina de religiones como el hinduismo, el budismo, el jainismo y el ayavasí, además del espiritismo. A pesar de que cada una de estas doctrinas posee distintas visiones del significado mismo de la palabra karma, tienen una misma raíz para sus distintas interpretaciones. Generalmente el karma se explica como una ley cósmica de retribución o de causa y efecto, en donde cada acción que uno haga tendrá un resultado bueno o malo de acuerdo a la acción ejecutada. Las religiones como el catolicismo, el judaísmo e islamismo y otras religiones que tienen tendencia a ser dogmáticas se oponen a la existencia de dicha ley. Algo que se asemeja a esto es el concepto de retribución, que en el cristianismo llevado dogmáticamente se estipula que habrá una recompensa considerada como buena o el castigo por una considerada como mala. Según el hinduismo, la reacción correspondiente a la acción es generada por el dios Lama Raj, el rey de la prohibición, a diferencia del budismo y el jainismo, en donde no existe ningún dios controlador, sino que esta reacción a la acción es generada como una ley de la naturaleza. El karma en la persona, en su espíritu, como la gravedad que no tiene ningún dios que la controle. Tanto en el hinduismo como en el budismo se cree que una persona puede crear su karma por medio de las acciones, palabras o pensamientos
Pero si el ser es un devoto practicante de tales religiones, esto lo librará del condicionamiento de las leyes del karma, es decir, el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Después de que un espíritu abandona su cuerpo físico al momento de la muerte, los Yamaduta, los cuales son los ayudantes del dios Lama, lo arrastrarían hasta la morada de Yamarash, donde será juzgado duramente de acuerdo a las acciones que haya hecho en su vida, una por una en el libro de la vida, que será recitado por Chitragupta, el secretario de Yamarash. Si hubiera cometido muchos pecados, se castigaría a la persona, ya sea en esa vida o en la siguiente, pasando por planetas infernales. Esto de manera temporal. E igualmente, si es que ha hecho acciones buenas en su vida, será premiado pasando por planetas celestiales. Esto igualmente de manera temporal. Según el hinduismo, Dios es neutral. Por eso es que ha dejado la ejecución y cumplimiento de la ley del karma a los semidioses, con sus premios y sus castigos. A diferencia del hinduismo, los budistas creen que el karma es la incapacidad del individuo de cambiar por su cuenta, haciendo de sus acciones su realidad. Por ejemplo, una persona que constantemente ayuda a otra, es muy probable que lo siga haciendo, que se haya creado esa realidad en su mente. Y esto en el futuro le traerá beneficios. E igualmente, en el caso de una persona que se ha dedicado a hacer acciones malignas, probablemente en su cabeza ha creado una realidad en la que esa acción está justificada e inconscientemente lo seguirá haciendo, cada vez convirtiéndose en un ser más infeliz que atraerá situaciones desfavorables para él mismo. Básicamente, ese ser humano crea tendencias mediante sus causas, que hemos visto que pueden ser de las dos naturalezas. Diferente de la religión vista anteriormente, esta no se basa en algo místico o espiritual, sino en la existencia de un premio y un castigo, fruto de las consecuencias inmediatas a las acciones que uno realice. El budismo tiene como pilares en su forma de vida el karma y el dharma. El karma es la energía que se deriva de tus actos. La comparación más sencilla es de causa y efecto, pues todo lo que hagas en esta vida terminará por regresar a ti, sea bueno o malo. Es parte del equilibrio de la vida y en algunas religiones está muy relacionado a la reencarnación. En cambio, el dharma se trabaja en la vida presente, mientras que el karma, como ya anteriormente hemos dicho, afecta y se trabaja en las vidas futuras. La nueva época de luz en la que ha entrado la humanidad exige una toma de conciencia de la realidad viviente del karma, que deberá percibirse hasta en los hechos más cotidianos de nuestra vida. La antroposofía, desarrollada por Rudolf Steiner, habla del karma como la ley universal del destino, de causa y efecto. Dice que toda acción física, mental o espiritual que emana de un ser, ya sea consciente o inconscientemente, perturba el orden espiritual del cosmos. Este contraataca y a su vez perturba su propia alma interior, poniéndolo en desarmonía con el orden ya establecido en el mundo espiritual, y determina así su destino. Las relaciones kármicas o encuentros humanos son todas aquellas interacciones de un espíritu con otro, en el mundo terrenal, para ser específicos, que han sido decididas y forjadas por ellos mismos en el mundo espiritual. En el momento en el que los espíritus se encuentran en el mundo espiritual,
es en donde forjan su siguiente vida con el propósito de seguir aprendiendo, de forjar juntos una misión. En ese momento son plenamente conscientes de lo que necesitan, sin los sentimientos o circunstancias terrenales. De acuerdo a esas necesidades, es que también deciden cuáles van a ser las interacciones humanas que tendrán en su siguiente reencarnación. Ya en la Tierra, las fuerzas solares y las fuerzas lunares penetran en la vida del hombre y actúan en ella. Las fuerzas lunares rodean al hombre de férreas necesidades y las solares, por el contrario, le ofrecen libertad. Tan pronto como las dos personas se perciben en ese espacio, las fuerzas solares empiezan a actuar. Muchas cosas de nuestro destino dependen de esa necesidad lunar que hace encontrar a las personas. Ya en la Tierra, las fuerzas lunares y las fuerzas solares penetran en la vida del hombre y actúan en ella. Las fuerzas lunares rodean al hombre de férreas necesidades y las solares, por el contrario, le ofrecen libertad. Muchas cosas de nuestro destino dependen de esta necesidad lunar que hace encontrarse a las personas. Tan pronto como las dos personas se perciben en ese espacio, las fuerzas solares empiezan a actuar. Las necesidades ligadas a la evolución han provocado en la humanidad la pérdida de su unidad. Pero por otra parte han permitido la expansión de la personalidad individual. Cuanto más avanzaba la humanidad, las condiciones de la evolución confrontaban cada vez más a cada uno ante sí mismo, ante su espíritu. ¿Cómo unir profundamente la individualidad propia con la de otro hombre sin perder la nuestra? Esa es una tarea compleja que primeramente requiere reconocer a la persona en el plano físico. Luego pasar por el sacrificio de reconocer y comprender un destino en común. El proceso de los encuentros humanos conduce a la comunicación. Es decir, que los hombres que se encuentran en el proceso de fundar una relación establecen un lazo nuevo, cuyas raíces son puramente espirituales. Son las fuerzas lunares las que los conducen los unos hacia los otros. Son las fuerzas solares las que irradian sobre ellos y hacen de esa ya existente relación lo que los espíritus libres e individuales deseen. Si se toma conciencia de ello, habrá nacido una comunidad fundada en el espíritu. Las relaciones trabajadas en la tierra son la razón principal que genera cambios en el eterno espíritu. Incluso para el no creyente en la reencarnación, debe pensar en la importancia de no huir de una relación humana, ya que cada uno de estos encuentros suceden para uno mismo aprender y madurar o para que el otro lo haga. Estoy completamente segura de que en algún momento de su vida, de cada uno de ustedes, alguno debe de haberse preguntado si es correcto dejar de lado esa relación en ese momento y simplemente abandonarla porque se ha vuelto complicada o por X razones. Antes de hacer eso, tal vez uno podría considerarlo de nuevo. Debemos salir al mundo conscientes de esto para no dejar pasar una posible increíble
situación de aprendizaje y transformación. Algo muy importante a considerar que transforma y crea el karma son las acciones. Las acciones que llevemos a cabo en el mundo terrenal son la única fuerza capaz de cambiar nuestro karma, nuestro destino, ya predeterminado, que no es estático. De lo que habla Rudolf Steiner consiste en que todas las situaciones y acciones que hice el día anterior moldearán las condiciones en las que me encontraré hoy. Que todas las situaciones que hice el día anterior moldearán las condiciones en las que me encontraré hoy. Eso es algo que nadie puede negar. Durante el sueño dejamos de lado nuestras causas de actuar de la manera en que lo hicimos, para luego de desentendernos de ellas en el sueño, volver a retomarlas y vivir el efecto que causa en nosotros, en la vigilia. Mis vivencias de ayer son la causa de mis facultades de hoy. Esto definitivamente tiene que ser verdad, ya que si no lo fuera, no iríamos tejiendo la trama de nuestra vida y cada día retomaríamos nuestras vidas desde cero. Asimismo sucede con nuestras vidas pasadas y futuras. Esa relación de un ser con los resultados de sus acciones es la ley universal del karma. El karma es la actividad convertida en destino. Mientras dormimos, todo el mundo terrenal sigue su curso. Sin embargo, nosotros no lo podemos influenciar durante ese tiempo. Durante este trance llamado sueño, no hay rastros de la parte anímica ni de la espiritual, ya que estas dos entidades pertenecen al mundo espiritual. Entonces, durante el sueño se desprenden del cuerpo físico y del cuerpo etérico y van al mundo espiritual a revitalizarse, quedándose únicamente en el plano físico, el cuerpo físico y el vital, que pertenecen al mundo terrenal. Existen 3 facetas a tener en cuenta. Mi cuerpo, que obedece las leyes físicas en un mundo terrenal. Mi espíritu, que es eterno, ayer, hoy y en un presente infinito. Y la memoria, que es la que liga todos los hechos diarios, y sin ellos, por lo menos a mi parecer, no habría ninguna razón de que exista el karma. Algo parecido es lo que pasa con las reencarnaciones. El espíritu es inmortal y cada vez que viene al mundo terrenal, el cuerpo, el ambiente y todas las situaciones que se nos presentarán lo moldea. Esta vida y todas las anteriores poseen una relación entre sí. De eso se encarga el alma, de guardar esa memoria. El alma es la que guarda todas nuestras acciones de las vidas pasadas y es la responsable de la forma en que tomamos en nuestra siguiente vida para mejorar. Todo esto se llama el destino o karma. Como ya hemos visto, la memoria es un factor importante para que las leyes del karma se ejerzan. La memoria, por una parte, es inconsciente e indispensable, ya que esta es la que nos otorga las funciones más necesarias de nuestra vida. Algo tan mundano como saber reproducirse o la autodefensa. Básicamente almacena información de nuestras vivencias de esa vida presente, como el momento en el que aprendimos a leer,
y la información de las vidas pasadas, que no necesariamente serán recordadas por el individuo, ya que no es consciente, pero se han quedado impregnadas en nuestra alma como enseñanzas o el instinto. Otra parte del remanente de memoria son todas las vivencias acumuladas a lo largo de una encarnación. Estas, si las interiorizamos bien en el mundo espiritual, podrían convertirse en facultades, las cuales las llevamos en el espíritu en las siguientes vidas. Las cualidades o dones de nuestra alma espíritu, que reencarna una y otra vez, son meramente circunstancias que fuimos trabajando más a lo largo de nuestras encarnaciones y que fueron mejorando. En ocasiones estas mismas hacen que nazcamos en un ambiente determinado para poder desarrollarlas más o para que otras mejoren. Durante la presente encarnación en particular, el ser humano desarrolla deseos y pasiones, las cuales son la fuerza que los mueve a actuar. Estos deseos se encuentran en el cuerpo del deseo, que es parte del alma, el cual arrastraría los deseos más fuertes, intensos, a lo largo de las siguientes encarnaciones, y solo los que se vayan superando en las próximas vidas dejarán de llevar los deseos insatisfechos al mundo espiritual. Si un hombre muere libre de deseos, al pasar la noche cósmica, estos se desvanecerán. Este estado de apego se llama permanencia en el lugar del deseo y durará más mientras uno sea más apegado a los deseos terrenales. Cuantas más encarnaciones el espíritu haya tenido y mayor haya sido el esfuerzo que hayamos hecho para reflexionar en cuanto a las vivencias por las que hayamos pasado, nuestra siguiente vida será mucho más elevada. Cada una de estas nuevas encarnaciones debería de aclararse mucho más rápido y más fácil. El entorno en el que uno se encuentra sería rápidamente muy familiar, conociendo las leyes del mundo en el que nos encontráramos. Pero para ser más exactos, realizaríamos nuestros actos con más conciencia y sabríamos el propósito y destino de esa encarnación con mayor fuerza y rapidez. Pueden haber muchas personas con la idea de que el karma, el destino, si esa persona cree en ello, significa que no somos libres, que lo único que hacemos es seguir un propósito mayor, sin la menor posibilidad de intervenir. Si nos hacemos la pregunta, ¿somos libres? La respuesta es no en la actualidad. Nos encontramos hacia el camino de la libertad, pero todavía no lo hemos conseguido en el sentido mismo de la palabra. Somos libres al punto de actuar a la par del destino y al hacer esto, forjar uno nuevo. El punto al que tiene que llegar el espíritu humano es a un estado de conciencia desde la inconsciencia, en el cual se podrá hacer una introspección plenamente consciente de sus vidas anteriores, las experiencias vividas en ellas y las cualidades del espíritu en ese estado. De los padres no heredamos nuestros dotes o facultades, sino las particularidades de nuestro cuerpo físico y de nuestro cuerpo etéreo, que son los responsables de nuestra propagación y crecimiento. También de algunas cualidades del cuerpo anímico, como nuestras facultades sensoriales. No se puede heredar el sentido moral
los conocimientos o los dotes artísticos. Sí es cierto que naturalmente el espíritu que reencarna en un ambiente y en una familia determinada, para que pueda afirmar y formar nuestros dotes ya adquiridos. Incluso algo tan importante como heredar ciertas cualidades físicas necesarias para desarrollar y trabajar esos dones. Pero debemos ser muy juiciosos y muy despiertos, debemos estar muy despiertos para poder diferenciar las cualidades heredadas y las ya adquiridas por nuestro espíritu. Una pregunta como: ¿cuál es la razón de la muerte de 500 personas? ¿Es parte del karma? ¿Es el castigo de algún ser mayor? Esto se podría responder de muchas maneras, pero primero hay que tener en cuenta que las leyes del karma no funcionan por coincidencia. Las relaciones que desarrollemos en el mundo terrenal y las experiencias en él no son una coincidencia por ningún caso, ya que en el mundo espiritual se ve una imagen mayor a esa situación en particular, y más lo que causaría esto en las siguientes vidas de esas personas. Puede ser que tenga un significado personal para cada persona, para cada individuo. Tal vez también puede ser el caso de que necesiten tener algo en común para tal vez en el futuro crear una empresa, o tal vez necesitan hacer acciones buenas o malas como un grupo grande de personas en el futuro, y necesiten de un cierto grupo de personas con ciertas cualidades adquiridas. También puede ser el caso de que todos sean hechos responsables por una acción errónea en el pasado. También puede ser eso posible. Hay que tener muy en claro que todos los acontecimientos tienen su compensación kármica en el futuro. Todos los instrumentos físicos que el hombre tiene a su disposición no se encuentran desarrollados al nacer. Desde ese momento empezarán a madurar con el mundo que los rodea y llegarán a estar completamente desarrollados cuando y para poder tener pensamientos elevados. Pero para esto se necesita tiempo y crecimiento. Eso le da la posibilidad al alma de poder adaptarse al nuevo mundo que lo rodea, algo que no podría hacer si llegara con las mismas ideas y pensamientos de la vida anterior. No necesariamente si uno en la vida anterior ha sido músico, en la siguiente lo será. Si esta persona música muere, en su siguiente vida lo que le quedaría en el espíritu son las armonías, ya que la parte musical es terrenal. Entonces, por ende, en la siguiente vida podría ejercer como matemático gracias a los dones adquiridos como músico. Es triste que como seres humanos, incapaces de ver el futuro, no sepamos entender una razón lógica por la cual una persona deba nacer con cualquier tipo de discapacidad. Pero existen razones fuera de nuestro alcance de entendimiento que solo ayudan a que ese u otros espíritus evolucionen. Existen muchas posibilidades, pero lo que tenemos que tener en claro es el hecho de que todo sucede por una razón y nada es coincidencia o casualidad. No se debe pensar que el karma es un destino no influenciable, sino que es perfectamente cambiable con nuestra propia libertad y voluntad durante nuestra estancia en la tierra. Pero al no ser conscientes de nuestro karma,
en el mundo terrenal, esto hace que en ocasiones resolvamos el karma que tenemos y en ocasiones creemos uno nuevo. Por eso, Rudolf Steiner dice que somos en parte libres y en parte no. Esto último, a que no somos libres de ver en la tierra lo que debemos resolver para desatar nuestro karma. Otra cosa a tener en cuenta es que nuestra libertad termina cuando empieza la libertad de otro ser humano. Pero esto sí debemos saber. Toda vivencia dejará un efecto dentro de la ley justa y compensadora del karma. Mis acciones son libres, pero sus efectos obedecerán una ley. Como hemos podido observar, existen muchas maneras de interpretación de esta ley cósmica. Centrándonos en las vistas en este ensayo, es decir, el hinduismo, budismo y el punto de vista que nos otorga la antroposofía, queda dentro de cada uno de nosotros sacar nuestras propias conclusiones. Además, es importante entender que cada grupo humano obtuvo sus conclusiones en diferentes entornos y realidades que moldearon esa profunda manera de ver al ser humano. No hay forma en la que les pueda explicar con sustento científico toda la información antroposófica que se acaba de mencionar, pero les podría plantear una pregunta. ¿Tienen ustedes honestamente una respuesta científica a todo en lo que creen? El humano no es un ser que únicamente concluye con lo que ve o con lo que es tangible, palpable, sino también con lo que siente y finalmente hace. Somos entidades complejas y definitivamente hay muchas cosas que aún no sabemos de nuestra naturaleza. Para que uno venga a la Tierra, en primer lugar, con vitalidad, en segundo lugar, con las actitudes en los ámbitos del actuar, sentir y pensar únicas de cada uno, y en tercer lugar con los dones, temperamento y características únicas de cada ser, debe de suceder algo fuera de nuestro conocimiento limitado. Es algo que hasta ahora nadie ha podido descubrir a través de la ciencia natural. Personalmente veo a este proceso como una fuerza que a través de ciertos factores impregna en cada ser humano todo lo anteriormente mencionado, haciéndolo único, con la intención de que cada individuo evolucione y transforme las características y cualidades que tenga hacia el camino de ser una mejor persona. Por otro lado, para que esta fuerza se despliegue de la manera tan efectiva y trascendente en cada uno de nosotros, debe ser muy poderosa. Si este fuera el caso, entonces el ser esta fuerza tan grande y poderosa se puede disipar realmente tan rápido en el tiempo de una vida y cumplir con el objetivo que ella tiene predeterminado. Constantemente oigo a personas a mi alrededor decir que la vida es corta. Y a mi parecer lo es. Es por esto que creo que regresamos a la Tierra a seguir evolucionando a partir de nuestros errores, ya que es la única manera de aprender. Es así que con una corta vida no bastaría para hacer el cambio necesario. Creo en un espíritu acompañado del alma que debe experimentar y errar a través de las vivencias en la tierra para evolucionar, crecer y transformarse cada vez hacia una mejor persona, situación que no se lograría en una sola y efímera vida. Concluyo con una idea, la idea de la existencia de un espíritu único, eterno, que reencarnará y seguirá haciéndolo hasta que llegue a un nivel de evolución inimaginables en estas épocas. El destino no es un castigo impuesto por los dioses, sino que es el propio yo interior el que asume esta responsabilidad y provoca voluntariamente el cumplimiento del destino.